Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 31, Carrera de 50 metros, estadísticas de Aizawa, Bakugo y Midoriya. Para la carrera de 50 metros, Aizawa dividió a los estudiantes en grupos de 2. En la línea de salida y en la de meta se colocaron 2 robots con cabezales de cámara. Mientras el primer grupo, Tenya Ida y Tsuyu Asui, tomaba sus posiciones, el robot en la línea de salida inició la cuenta regresiva. «Listos», dijo mecánicamente. Entonces, con un estallido, comenzó la carrera y al instante siguiente Ida desapareció en una nube de polvo. Tenya Ida, casi alcanzando la altura y complexión de Luke, era de la reconocida familia Ida y tenía el don, motor. Su don le otorgaba motores de coche en cada pantorrilla, dándole una increíble velocidad al correr y una potencia de patada extrema. Para alimentarse, necesitaba jugo de naranja. Tsuyu Asui, en marcado contraste, era una chica bajita con un cuerpo de rana. Ella tenía el don de la rana y, como su nombre lo sugería, podía hacer casi todo lo que hacía una rana. Luke los vio cruzar la línea de meta desde la distancia con el ceño fruncido. Con el rabillo del ojo, seguía mirando a Aizawa Pro Hero, Eraserhead. Unos minutos después, justo cuando había ido al profesor del aula para confirmar una duda, el héroe profesional había usado su don, borrador, en él. Fue la primera vez que Luke experimentó un fenómeno tan desconcertante. Normalmente, sin importar la distancia entre Luke y la forma de vida que le había otorgado el don, podía sentir una cuerda invisible, similar a la seda, entre él y la forma de vida. Dar un tirón mental a esta cuerda cancelaba efectivamente el don antes de activarlo. En su vida anterior, Luke había pasado años teorizando los principios detrás de esta cuerda. Fue solo después de reunirse con el señor Full, a través de la señorita Justicia, que confirmó la verdadera naturaleza de la cuerda, provenía de su espíritu y se llamaba hilo espiritual. En el momento en que Aizawa usó su quirk en él, todos los hilos espirituales que Luke podía sentir se cortaron instantáneamente. Fue como si alguien hubiera tomado unas tijeras y le hubiera clavado las hojas en el cerebro. La sensación no había sido agradable, por decirlo menos. Atrapado por una molestia, él también miró por encima del hombro, dándole al profesor del aula una mirada cruel. Afortunadamente, Aizawa no insistió en el asunto. Desafortunadamente, 2 ratas estaban vagando por Yuaha ahora, sin saber por qué estaban allí. Luke había otorgado 2 dones inteligentes simples, de complejidad C, a las ratas, convirtiéndolas en sus espías. Con la sensación de que no podía confiar en nadie, necesitaba ojos en los que pudiera confiar. Sin mencionar que NYX también tenía dones. Con el requisito de tacto de la bioalquimia, cuyo límite de tiempo aumentaba con la complejidad, Luke siempre mantenía un don de tipo escape en ella para los peores escenarios. Él nunca querría estar en un escenario con un héroe o villano, como en su vida anterior, y terminar perdiéndolo todo nuevamente. Por supuesto, todos los quirks, incluido el de escape, también desaparecieron de NYX. Luke dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. Aún así, no era como si no hubiera ganado nada con esta desventura. Sota Aizawa. Quirk borrado. Estadísticas. Espíritu, 100. Resistencia, 150. Mientras tanto, llegó el turno de Midoriya y Bakugo de competir. Al mirarlos, Luke de repente recordó también sus estadísticas y una sonrisa irónica borró su ceño fruncido. Kazuki Bakugo. Quirk explosión. Estadísticas. Espíritu, 130.
Resistencia, 125. Izuku Midoriya. Quirk 1 para todos. Estadísticas. Espíritu, 1000. Resistencia, 130. La monstruosa cantidad de puntos espirituales de Midoriya no fue una sorpresa para Luke. El Quirk 1 para todos transfería una gran cantidad de puntos espirituales a cada sucesor, como Luke había analizado con la teoría de puntos espirituales detrás de los factores del Quirk. Siendo Midoriya el noveno usuario de One for All y teniendo sus propios puntos espirituales, 1000 justificaban el ridículo Quirk que poseía. Este número seguiría aumentando a medida que dominara One for All, recordó Luke. Sintiendo la presión sobre él, Mess Justice lo animó. Estadísticas benditas. Quirk Bao Alquimia. Estadísticas. Espíritu, 300. Resistencia, 140. Luke había ganado 35 puntos de resistencia desde Navidad, ampliando su sonrisa. Sin embargo, habían pasado más de 10 días desde que ganó otro punto de resistencia. Claramente, parecía estar llegando a su límite. 160 a 70 Luke adivinó, conociendo su cuerpo. Será más que eso. Sin embargo, había una forma de ampliar drásticamente este límite. Merodeador. Mientras Luke pensaba en el nombre de la poción, Aizawa lo llamó para su turno. Por el otro lado, Momo salió. Asintiendo con la cabeza, ella se puso sus patines acuáticos. Luke se quedó solo en la línea de salida, confundiendo a todos. Lo siento, Momo, pensó Luke, mirando al frente. Este es uno de los 2 exámenes en los que necesito sacar una buena nota. Listo, dijo el robot en la línea de salida. Desde el cielo, un pájaro negro se lanzó en picado. Luke chasqueó los dedos. Otorgamiento de don exitoso. Quirk, gigantificación. Complejidad, B. Consumo. Espíritu 40. Resistencia 15. Tiempo de contacto, 4 segundos. Tiempo de activación, 17 minutos. Para reducir el consumo de puntos espirituales de NYX y su tamaño, Luke había reducido la complejidad a moderada esta vez. Habría sido mejor dejarla bucear en su forma gigantesca. Sin embargo, Luke solo podía activar la bioalquimia y luego mantener los dones otorgados en un radio de 100 metros a su alrededor. Además, para no llamar la atención de los científicos del sitio azul, Luke había estado limitándolo a 50 metros estos días. De todos modos, siempre y cuando obtuviera los resultados deseados, esto también estaba bien. La cosa negra que cayó del cielo de repente mutó, convirtiéndose en un pequeño pájaro del tamaño de un automóvil. K. NYX dejó escapar un grito desgarrador, haciendo que los estudiantes se taparan los oídos. Justo cuando el robot al lado de Luke hizo el ruido de disparo, agitando furiosamente sus alas, NYX se curvó, girando su impulso en picado horizontalmente, levantando polvo a su paso. Estallido. Momo activó sus patines propulsores y salió disparada a través del campo. Luke simplemente saltó donde estaba. Como un trazo negro, NYX apareció por detrás y él aterrizó sobre su espalda. Ella ya era mucho más rápida que muchos estudiantes. Sin embargo, con otro aleteo furioso de sus enormes alas, alcanzó la velocidad de ida, cruzando la línea de meta en 4 segundos. Incapaz de detener su impulso, NYX siguió adelante, dio una vuelta por el campo y luego bajó, dejando que Luke se bajara de ella. Finalmente, algunos que habían sido escépticos sobre la familiaridad que tenían con la apariencia de Luke llegaron a saber por qué era así.
Debido al viento, el cabello rubio y salvaje de Luke se había levantado, adquiriendo un estilo puntiagudo. Combinado con su constitución y apariencia, era como ver una versión mucho más joven de All Might. Wow, los ojos de Midoriya brillaban. Eso fue genial. ¿Cuál es tu don? NYX revoloteó hacia el hombro de Luke mientras él cancelaba el don con un tirón mental. Se llama Dama de la Oscuridad. Midoriya sacó una libreta pequeña y empezó a tomar notas. Difícil de controlar en espacios reducidos, toma tiempo construir lo bueno para vigilancia. La boca de Luke se crispó. No solo la de Luke, sino también la de Aizaba. Una prueba hecha. Faltan 7 más. Y aunque Luke ya había conseguido el segundo puesto en esta prueba, fue la prueba de lanzamiento de pelota blanda que más había estado esperando. Capítulo 32. Lanzamiento de softball, el resultado de Luke. La segunda prueba fue la fuerza de agarre. Sorprendentemente, Luke no pudo usar a NYX en esta prueba. Para sujetar el dispositivo de medición de fuerza de agarre, necesitaba ser solo un tamaño más grande que su estado original. Aún así, no podía sujetarlo bien con sus garras, y si crecía lo suficiente como para ejercer mayor poder, el problema seguía siendo el mismo. Conociendo de antemano las pruebas, tal como Aizaba les había contado, Luke había decidido ir con todo, o engañosamente con todo, en solo unas pocas pruebas. Para la fuerza de agarre, terminó usando su fuerza natural junto con Midoriya y muchos otros. Sabía que esta prueba no iba a ser decisiva. Algunos estudiantes destacaron, Meso Soji, con el Quirk Double Arms, y Rikido Sato, con Sugar Rush, tenían ventaja en fuerza bruta, anotando cientos de kg, mientras otros apenas alcanzaban los 100 kilogramos. Fumikage Tokoyami usó su quirk Sombra Oscura para superar los límites naturales y Kazuki Bakugo provocó pequeñas explosiones mientras agarraba el dispositivo, casi destruyéndolo. Sin embargo, Momo obtuvo la puntuación más alta con un simple brazo mecánico accionado por actuadores neumáticos. Luego vino el salto de longitud desde parado, seguido de pasos laterales repetidos, tocar los dedos de los pies sentado y abdominales, dejando solo 2 pruebas al final. Aizaba sabía que la carrera de larga distancia los agotaría, así que la guardó para el final. Era el momento del lanzamiento de softball. Aizaba llamó a los estudiantes por su asiento, dándoles 2 oportunidades para el mejor tiro. Después de su turno, Mina Asido regresó agotada. Su quirk le permitía producir un líquido corrosivo y controlar su solubilidad y viscosidad. Gracias a él, había destacado en todas las pruebas, excepto en fuerza de agarre y lanzamiento de pelota suave. Al acercarse a Luke, sonrió un poco. Oye, dijo mirando a NYX, Luke, ¿la usarás para sacar la pelota de la escuela o algo así? Luke negó con la cabeza. Eso sería trampa, respondió. Puedo usar mi quirk con ella, pero ella no es mi quirk, ¿entiendes? Además, solo puedo controlar su forma en un radio de 50 metros a mi alrededor. Los estudiantes suspiraron aliviados. Wow, Mina sonrió. Eres muy amable. Luke frunció el ceño, confundido. NYX puso los ojos en blanco. Podrías haber mentido sobre mí, pero no lo hiciste, le susurró. Cuando Tsuyu Asui regresó y Tenya Ida se fue, Mina se acercó aún más a Luke. ¿Entonces Momo y tú están saliendo? ¿Qué? Jadeó Luke. Ni Momo ni muchos otros podían ocultar su interés. Todoroki mantenía la vista fija en Tenya con una mueca. Luke negó con rapidez. No solo la conocí una vez, en su cumpleaños. Uraraka, gritó Aizaba. Uraraka, usando su quirk Gravedad Cero, lanzó la pelota al vacío, dejando a todos boquiabiertos al ver la distancia infinita en el dispositivo. Luke respiró profundamente mientras NYX lo sostenía.
Sabía que solo tenía unos segundos para impresionar, ya que NYX no podía flotar más sin desviarse. Agarró la pelota con fuerza y la lanzó con un ligero giro hacia atrás, aprovechando el viento. En el suelo, los estudiantes observaron el dispositivo de medición, estupefactos. 805,5 metros. Capítulo 33. Una charla con Momo, resultados finales. Ingrediente final. Luke se quedó mirando fijamente mientras Aizawa se volvía loco después de cancelar el don de Midoriya. No era que Luke no pudiera haberle advertido a Midoriya, pero tampoco le debía nada al chico. Además, dar consejos sobre cómo utilizar One for All, cuando se supone que nadie debería saberlo, sería como agitar la bandera roja más grande. Luke sabía que no era momento de quedarse en el terreno del don de Midoriya. Entonces, como todos los demás, vio cómo Aizawa atraía a Midoriya usando el dispositivo de captura con forma de bufanda que llevaba a su alrededor y le daba una reprimenda. Cuando Midoriya regresó al círculo, miró por encima del hombro. Su mirada recorrió a todos aquellos que habían tenido un desempeño sobresaliente en la prueba de aprehensión de dones. Cuando su mirada se posó en Luke, echó la cabeza rápidamente hacia atrás, apretando los puños. NYX palmeó la espalda de Luke con su ala. Luke miró en la dirección que ella señalaba y encontró a All-Might tratando de esconderse detrás de la pared del gimnasio. Claro que está aquí, observó Luke. Debe haberse enterado de las pruebas y está preocupado por el niño. Mientras tanto, al darse cuenta de que el profesor del aula tenía razón acerca de que se convertiría en una responsabilidad después de lanzar un puñetazo en una situación de la vida real, Midoriya cambió de opinión. Esta vez, al lanzar la pelota, en lugar de utilizar One for All en toda la mano, lo concentró en la punta de su dedo. Con un estruendo masivo, el softball desapareció, dejando tras de sí ondas de choque. Detrás de Midoriya, los estudiantes se quedaron boquiabiertos, y Bakugo se quedó con la mandíbula colgando ante la vista. Como el dispositivo de medición marcaba 705,3 metros en la mano de Aizawa, Midoriya cerró el puño con la misma mano, que tenía un dedo roto, y dijo: «Maestro. Sigo en la lucha». Y entonces Bakugo se abalanzó sobre Midoriya en locura. «¿Te quedas con Aina?». La repentina pregunta sacó a Luke de su estupor. Al no encontrar nada más que hacer, NYX se desmayó sobre su hombro. El uso repetido de su don los había dejado exhaustos, sobre todo después de la gigantificación de alta complejidad. Entonces, ¿quién hizo la pregunta? Luke se dio la vuelta y encontró a Momo a su lado. Se relajó. Por un momento, pensó que esa chica, Mina, había regresado con más preguntas. Momo miró a Luke y no pudo evitar borrar la imagen de él saltando del suelo durante su cumpleaños. Los guardaespaldas se la habían llevado, a pesar de que ella estaba en contra. Ella podría haber ayudado a todos si la hubieran escuchado. Sin embargo, fue al chico sin don al que ignoraron. Sí, con Aina y Rikuya, admitió Luke. ¿Y tú? Tengo un apartamento, respondió Momo. Miró hacia adelante mientras Aizawa soltaba a Bakugo, pidiéndole a quien estuviera al lado que se diera prisa. ¿Qué opinas del don de Midoriya? Lo está haciendo de nuevo. Luke suspiró para sus adentros. Solo me hará la pregunta que realmente quiere después de asegurarse de obtener una respuesta. No parece estar acostumbrado, le dijo Luke, eligiendo las palabras con cuidado. No sabía qué trampa había allí, pero, dada la presencia de Momo, sin duda había una. Supongo que despertó su don hace poco, quizá hace unos meses. Momo asintió. Exactamente lo que pensaba. Pero debería ser lo mismo para ti. Aturdido, Luke siguió mirando hacia adelante. Sabía que este asunto saldría a la luz tarde o temprano. Pero que Momo se enfrente a él tan pronto, el primer día, podría volverse en su contra. No eras un don cuando viniste a mi fiesta de cumpleaños, ¿verdad?, preguntó Momo, mirando a Luke con los ojos entrecerrados.
Luke dejó escapar un suspiro y asintió. Tenías un don, pero te obligaron a no usarlo nunca, ¿no? Luke miró lentamente a Momo, pensando cómo uno podía tener tanta razón y estar tan equivocado al mismo tiempo. En su caso fue exactamente lo contrario, pero si quería que Momo lo ayudara, no podía dejar que lo supiera. Mejorarse y ganar suficiente fuerza para investigar por su cuenta el asunto del mundo espiritual. El agujero negro azul supermasivo y los ojos rojos y malvados del mundo exterior era la tarea más importante en este momento. Para ello, necesitaba un suministro continuo de ingredientes inorgánicos. Para eso, necesitaba mentirle a Momo, manipulando sus pensamientos. Para ello debía engañar a la persona que más había amado. Luke sintió como si alguien le hubiera cosido agujas en la garganta. Sí, dijo, apartando la mirada de ella lo máximo posible. Desperté mi don hace un año. El director estaba en casa. Momo se quedó mirando la enorme espalda de Luke. NYX la miró con un ojo. Suspirando, Momo se apartó, sonriendo un poco sin saberlo. Finalmente, fue su turno de lanzar la pelota. Lo último que quiero es que te llamen llorón, le susurró NYX al oído, bostezando. Supéralo. No es nuestra Momo, aunque no me importaría enterrarme en sus bazombas. NYX, exclamó Luke con dificultad ante la blasfemia. Pero creo que los de Aina son más grandes. NYX. Después de la carrera de larga distancia, Aisaba reunió a los estudiantes exhaustos a su alrededor para los resultados finales. Con un pitido, el dispositivo en la mano de Aisaba proyectó un holograma mostrando los resultados. Como era de esperar, Momo quedó en primer lugar y Todoroki en segundo. Los ojos de Luke siguieron bajando y encontraron su nombre en el octavo lugar. En una clase de 20 estudiantes del Hero Course, esta fue una puntuación superior a la media, tal como Luke había deseado que fuera. Por otro lado, Midoriya había llegado último. Luke no sabía nada de la prueba, pero sabía que Midoriya no había sido expulsado. Así que, Omar había intervenido y mentía, admitió Aisaba sin rodeos. Nadie se va a casa. Aisaba sonrió de forma escalofriante. Esa fue solo una forma racional de asegurarme de que lo dieras todo en las pruebas. ¿Qué? Me sorprende que aún no lo hayas descubierto, dijo Momo, poniéndole una mano en la cintura. Lo siento. Debería haber dicho algo. Luke miró a Momo por el rabillo del ojo y sonrió. En su corazón, sabía que a la niña le había costado mucho retener la información. Con la obvia estrategia de la maestra, en su opinión, no podría haberlo dicho así como así. Sin embargo, a pesar de lo que pensaba, Luke sabía que la chica estaba equivocada en esto. Luke ya no era solo un usuario de Dawn. Era un vidente. Después de la declaración de Aisaba, él había adivinado que las posibilidades de que lo expulsaran eran increíblemente altas si llegaba en la última posición. Eso significaba que el profesor del aula no había estado mintiendo a los estudiantes. Momo, pensó Luke, recordando la heroína profesional en la que se convertiría. Aún tienes un largo camino por recorrer. Cuando Luke recuperó la conciencia después de desechar esos pensamientos, encontró a Todoroki mirándolo fijamente. Luke levantó las cejas y se puso rojo. Intercambiemos asientos. No. Echándose la mochila al hombro, Luke salió del aula 1A, con Meso Soji caminando a su lado. Mi enfoque principal siempre sigue siendo el núcleo, le dijo Luke a Meso, quien asintió. ¿A qué gimnasio van?, preguntó Rikido Sato, alcanzándolos en el pasillo. Luke se humedeció los labios. Tengo un gimnasio en el sótano. Meso y Rikido intercambiaron una mirada. ¿De verdad que eres rico?, dijeron juntos. ¿Por qué no vienen conmigo algún día?, preguntó Luke. Si no está muy lejos de casa, pueden acompañarme a hacer ejercicio por la mañana.
Meso y Rikido se alojaban en lugares alquilados. Entonces aceptaron apresuradamente la generosa oferta de Luke. Los chicos se detuvieron y vieron a Momo acercándose. Una palabra. Meso y Rikido asintieron tácitamente a Luke antes de marcharse. En esto, eran mucho mejores que Kaminari y Mineta, observó. ¿Más preguntas? Luke soltó una risa temblorosa mientras caminaban uno al lado del otro. Momo negó con la cabeza. ¿Me dijiste que tenías más de esas composiciones? ¿Tienes alguna? Antes de que Momo pudiera terminar sus palabras, Luke ya había sacado un documento de su mochila. ¿Estabas esperando a que viniera contigo?, preguntó Momo, entrecerrando los ojos y tomando el papel. No, dijo Luke, mirando a lo lejos. Solo tenía un presentimiento. Hoy fue un buen día para preparar una poción. Capítulo 34, Merodeador 3. Ciudad de Yaku. Japón. De pie en la parte superior de un edificio de varios pisos, en la esquina donde se encontraban dos bordes, Luke observó el Hospital General Yaku. Era medianoche, pero, a diferencia de la ciudad, el hospital todavía estaba bien iluminado. Con NYX sentada en su hombro, Luke sintió el viento contra su cara, sintiéndose bien. Estaba vestido con su traje de héroe, y el abrigo negro ondeaba como una bandera en medio de una tormenta detrás de él. Llevaba la capucha puesta, lo que le oscurecía el rostro. Sin embargo, para mayor protección, se había teñido el pelo de negro y usaba lentes de contacto, lo que también le oscurecía los ojos. En su rostro llevaba una máscara negra, dejando ver únicamente sus ojos. Pero a Luke ni siquiera todo esto le pareció suficiente. Entonces presionó un interruptor en su cinturón. Un zumbido resonó a su alrededor. Al instante siguiente, el abrigo negro cambió de color y se volvió blanco. Era como si llevara una bata de laboratorio y no un traje de héroe antibalas de alta tecnología. Esta era una de las muchas características inútiles que había obligado a los fabricantes a instalar en el traje. Al reaccionar a una frecuencia particular, el abrigo podía cambiar de color entre blanco y negro. Por supuesto, el señor Reihiro y Sand lo tomaron como una fantasía de niños, encontrando que era la forma de Luke de mantener en mente el sitio azul y la influencia de los científicos sobre él. Por eso también Luke no pidió muchos colores, sino solo el blanco. «Te queda bien blanco», graznó NYX, ladeando la cabeza hacia el hospital. «Me recuerda a nuestros días en el sitio azul antes de morir». Luke asintió y el viento jugó con su cabello. «¿Cómo te sientes?», preguntó NYX. Luke sacó las manos de los bolsillos y las apretó en puños, sintiendo el poder. «¿Señorita Justicia?» «Yo también estoy asombrado, bendito. Parecía que digeriste más de la mitad de la poción justo después de beberla. Debería haber tenido en cuenta tus actos de robar ingredientes del sitio azul porque el robo es la esencia de actuar como un merodeador». Después de la cena, Luke ya había preparado la poción del merodeador. Sin embargo, para su sorpresa, cuando practicó la cogitación después de consumir la poción, tuvo una sensación como si la poción se estuviera descomponiendo, resonando con su espiritualidad. En el caso de la poción vidente, tuvo tal sentimiento solo después de haber descubierto uno de los principios videntes después de realizar la adivinación de los sueños. Y con eso vino el poder. Estadísticas benditas. Quirk, bioalquimia. Secuencia. Vidente. Merodeador. Estadísticas. Espíritu, 305. Resistencia, 160. Sus puntos espirituales no aumentaron mucho, pero sus puntos de resistencia aumentaron en unos increíbles 20 puntos.
Mientras Luke apretaba y aflojaba los dedos, podía sentir que la movilidad de sus muñecas y manos había aumentado mucho. Además, su coordinación muscular también había mejorado, haciéndole sentir cada parte de su cuerpo como si pudiera hacer movimientos acrobáticos sin siquiera aprenderlos. No solo las habilidades de observación corporales de Luke también se habían mejorado, dándole una intuición dirigida hacia objetos valiosos. Luego estaba esa sensación, una gran necesidad de robar. El acto de robar puede no ser para disfrutar o sobrevivir, bendito sea. Sin embargo, puedes tomarlo como un llamado o pasión del merodeador. Por supuesto, la forma en que decides actuar como merodeador depende de ti. ¿Estás seguro que vas a hacer esto hoy? Luke volvió a mirar el hospital y asintió. Si no hubiera digerido más de la mitad de la poción del merodeador, obteniendo un aumento en su destreza física, entonces tal vez no hubiera seguido adelante con las cosas. Ahora que lo tenía, era un momento tan bueno como cualquier otro. A los ojos del público, fundado y dirigido por el Dr. Kyudai Garaki, el Hospital General Yaku era solo eso, un hospital. Sin embargo, debajo de su fachada se encontraba el laboratorio secreto de Kyudai, donde creó gnomus, humanos artificiales modificados biológicamente con múltiples dones. El Dr. Kyudai era un fiel seguidor del Todo para Uno y había estado trabajando en estos gnomus durante muchos años, ocultando sus experimentos detrás de la fachada pública. Luke no estaba seguro de cuántas instalaciones tenía el Dr. Kyudai en Japón. Sin embargo, incluso él sabía que el laboratorio principal del villano estaba en el sótano del hospital. Por eso también Luke no les había contado a los héroes profesionales sobre este lugar. Desconocía la verdadera secuencia de eventos de su vida anterior. ¿Qué pasaría si los gnomus en el sótano estuvieran solo en la etapa inicial? ¿Qué pasaría si el Dr. Kyudai mantuviera gnomus maduros en algún otro lugar? ¿Qué pasaría si el villano liberara a todos los gnomus a la vez y viera que las cosas van mal? ¿Qué pasaría si All for One decidiera ir con todo y viera que las cosas se le iban de las manos? Habían tantas cosas que podrían ir en contra de Luke incluso antes de que comenzara con sus planes. Entonces, en lugar de volverse loco con el Dr. Kyudai, decidió primero recolectar información infiltrándose en el sótano del hospital y, siguiendo sus impulsos, robando información. La única información que Luke tenía en sus manos en ese momento era un nombre, Twice. Sabía que este villano formaba parte de una liga que apoyaba muchas actividades malvadas. Sin embargo, desconocía quién la lideraba ni cuáles eran sus objetivos. El único grupo grande de villanos que Luke recordaba de su vida pasada tenía el nombre, Frente de Liberación Paranormal. También sabía que compartía una parte con el actual Ejército de Liberación de Meta, pero hasta ahí llegaba su conocimiento sobre los acontecimientos. Eso, también, solo porque los científicos del Sitio Azul se lo habían dicho, dejándole saber sobre All for One, One for All y Gnomus para ayudarlo en su investigación. Cuando abandonó el Sitio Azul, ya habían pasado 8 años desde la guerra final. Entonces, ahora necesitaba saber más, e incluso si no podía permitirse revelar los secretos de Kyudai, podía conseguir algo crucial, algo que lo ayudara en su búsqueda. NYX dijo Luke, chasqueando los dedos. Otorgamiento de don exitoso. Quirk, descorrer 1. Complejidad, S. Consumo. Espíritu 110. Resistencia 30. Tiempo de contacto, 11 segundos. Tiempo de activación, 5 minutos. Ya estaban todas las cartas preparadas. Con una rata, Luke sabía exactamente dónde estaba el pasillo secreto que conducía al sótano. Un brillo pasó sobre NYX como si alguien hubiera reflejado un espejo desde muy lejos. Al instante siguiente, agitó su ala, causando una distorsión estática en el espacio a su lado.
El espacio se dividió, y la oscuridad casi se derramó a través de él. Así fue como llegó aquí también, sin salir nunca de su habitación. Incluso un solo uso de este don dejó a NYX exhausta por sus puntos espirituales. Así que había estado esperando a que se recuperara antes de usarlo de nuevo. Sin embargo, justo cuando Luke estaba a punto de entrar en el vacío negro, se detuvo. El vidente en su interior tenía una extraña corazonada. Ya había adivinado que su vida corría peligro esa noche, pero si era cauteloso, podría salir con vida. Descorrer era la mejor precaución, en opinión de Luke. ¿Qué? Preguntó NYX, ya sin aliento. No estaría tan mal tomar una precaución más, pensó Luke. De sus bolsillos sacó su teléfono móvil y marcó un número que había robado del móvil de Midori Yaoi. Hola, preguntó aturdida la persona del otro lado, ¿quién es? Toshinori Yagi, quien ya le había pasado su Quirk 1 para todos a Midoriya, estaba tan exhausto que se quedó dormido con su ropa después de regresar de una reunión. Oh Matt, dijo Luke, y la máscara negra le dio fuerza a su voz. Tu viejo amigo, All for One, está de nuevo en movimiento. ¿Qué? Bramó Toshinori Yagi, transformándose en All Might. ¿Dónde? ¿Quién eres? Ven a Ciudad Yaku, le dijo Luke a All Might. Y, en cuanto a quién soy. Luke necesitaba una nueva identidad. Algo que no lo relacionaría con un estudiante de primer año de secundaria que asiste al curso Pro Heroes en la escuela más prestigiosa del país, UAH. Algo que pudiera usar para desentrañar los misterios relacionados con la muerte de su familia y cumplir con las tareas del señor Full. Puedes llamarme, dijo Luke, entrando en la oscuridad, Dr. Blest. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 35. Comprometidos, aparece el gnomo. El espacio se dividió como una distorsión estática bajo el efecto del don descorrer, y Luke y NYX salieron de la oscuridad. Estaban parados en un rincón oscuro, mientras las redes del espacio se cerraban detrás de ellos. Junto a ellos, erguido sobre sus patas traseras, había un gran ratón, con los ojos brillando de color rojo. En el momento en que Luke se aseguró de que no había nadie detrás de él, chasqueó los dedos. Un brillo recorrió el cuerpo de la rata, como si alguien le hubiera proyectado un espejo desde lejos. Otorgamiento de don exitoso. Quirk, electropulso. Complejidad, A. Consumo. Espíritu 70. Resistencia 20. Tiempo de contacto, 7 segundos. Tiempo de activación, 10 minutos. NYX aún mantuvo el don descorrer durante los siguientes 5 minutos, bloqueando una enorme parte de los puntos espirituales de Luke. El siguiente uso de Quirk prácticamente la haría desmayarse, por lo que querían guardarlo para una emergencia. Sin embargo, con el espíritu y la resistencia mejorados de Luke, podía permitirse muchos Quirks de alta complejidad al mismo tiempo. El problema principal era que solo podía otorgar dones a 3 formas de vida a la vez. Además, a diferencia de NYX, que tenía vastas reservas de espíritu y era increíblemente compatible con Luke, otras criaturas no estaban tan dotadas en lo que respecta al espíritu. El brillo rojo en los ojos de la rata se intensificó, casi explotando. Zumbido. CRA. En el momento siguiente, abrió la boca y disparó un pulso eléctrico hacia el techo del pasillo, sobrecargando todas las cámaras instaladas en el exterior de varias habitaciones. Luego, con un ruido sordo, la rata explotó en una masa de sangre y suciedad. Este fue el destino de todos aquellos a quienes Luke les otorgó un don que consumía puntos espirituales mayores que los puntos espirituales base de la forma de vida.
Lo mismo ocurrió con la rata que también había borrado los recuerdos de Brain Thief. NYX se salió con la suya con ese tipo de mutaciones y explosiones porque tenía el doble de puntos espirituales que su yo original. Aunque Luke la había empujado más allá de ese límite muchas veces, solo podía hacerlo porque conocía su cuerpo demasiado bien. Vámonos, dijo NYX. No tenemos mucho tiempo. Desde un lado, otras dos ratas se arrastraron junto a ellos. Luke hizo que NYX hipnotizara a estas ratas antes de hacerlas infiltrarse en el hospital. Gracias a sus cacerías nocturnas con Sand, Luke había aprendido a tener siempre en sus manos algunos dones otorgados para activarlos en circunstancias inesperadas y salvajes. Además, no le preocupaba que alguien descubriera su don, bioalquimia, si no terminaba activando esos dones en las ratas. Porque, incluso si cancelara un quirk sin activarlo, las ratas terminarían explotando de todos modos. Las partículas espirituales de Luke dentro de las ratas ya habrían interactuado con las partículas espirituales de las ratas, convirtiéndolas prácticamente en una causa perdida. Luke asintió ante la insistencia de NYX y comenzó a caminar más profundamente en el silencioso corredor. Almec se disparó a través del cielo nocturno, dejando atrás nubes de polvo y explosiones sónicas. Sin embargo, no importaba cuán rápido fuera, no era tan veloz como en su mejor momento. No después de pasar One for All al joven Midoriya. Se había ido a dormir, trabajando en sus líneas para mañana. El director le había pedido organizar un entrenamiento de combate para 1A. Quien hubiera sabido que, justo cuando se había ido a dormir, una llamada desconocida pronunciaría el nombre que temía escuchar en estos tiempos. Había una posibilidad de que fuera una broma. Pero que fuera una broma y alguien lo llamara para informarle de eso sonaba más que una coincidencia. Si existía la posibilidad de que All for One hubiera aparecido en la ciudad de Jakku, All Might preferiría arriesgarse, por pequeño que fuera, y estar allí. ¿Pero llegaría a tiempo para evitar la destrucción masiva? All Might pateó con fuerza el suelo, apretando los dientes y causando una tormenta. Sacó su móvil y llamó a su agencia. Si estuviera en su mejor momento, podría llegar a Jakku en pocos minutos. Ahora, le tomaría más de 10 minutos, incluso ignorando el desgaste en su cuerpo. Hasta entonces, necesitaba a alguien que estuviera en su lugar y salvara a las personas. ¿Qué héroe profesional está más cerca de la ciudad de Jakku?, rugió All Might sobre el viento. Del otro lado del teléfono, la secretaria se apresuró a darle un nombre. ¿Ella? Almec recordó a la chica. Sí. Ella serviría. Llámenla de inmediato y díganle. Luke estaba frente a una puerta cerrada dentro del corredor. Había varias de esas habitaciones en este pasillo. Mientras el corredor conducía al sótano en la profundidad de la oscuridad, el laboratorio solo contenía los verdaderos experimentos Nomu. Luke no estaba buscando la investigación de Kyudai en este momento. Necesitaba información que tenía las mayores posibilidades de obtener de estas habitaciones. Sin embargo, dada la urgencia de la situación, no podía simplemente revisar cada habitación. Como las 4 puertas cerradas antes de esta, Luke dejó que el péndulo de topacio colgara frente a las puertas. Confiaría en su espiritualidad para guiarlo hacia algo valioso. ¿Contiene esta habitación información relevante para mí? Luke repitió la pregunta 7 veces antes de abrir los ojos. El péndulo giraba rápidamente en sentido horario. Los ojos de Luke se iluminaron. Sin embargo, no se lanzó a la habitación todavía. Para ahorrar tiempo, podía ser más específico en lo que realmente quería. Enrollando el péndulo en su muñeca y tomando una respiración profunda, Luke alcanzó la manija de la puerta como si estuviera a punto de abrirla, a pesar de estar cerrada. Las pupilas de Luke se dilataron de repente.
En su mente, vio el interior de la habitación. Había docenas de cajas dispersas, cada una con pilas de archivos. Este era uno de los poderes centrales otorgados por la poción Sequence 9 Marauder. En un radio de 15 metros, Luke podía saber intuitivamente dónde estaban los objetos valiosos. Era tan poderoso que incluso podía ver en espacios cerrados. Combinado con sus poderes de vidente, que le otorgaban alta espiritualidad, podía incluso ver en habitaciones como esta. Mientras las imágenes seguían pasando por su mente, los ojos de Luke se posaron en la caja número 6. Sí. Eso era, el objeto más valioso de la habitación que era relevante para él. Siguiendo un gran impulso de robar la caja, Luke usó un clip de uñas para abrir la puerta silenciosamente. Sin embargo, el silencio que intentaba mantener se rompió al instante siguiente. Una de las ratas que lo rodeaban se irguió de repente y emitió un chillido ensordecedor, mirando hacia el pasillo. Simultáneamente, la intuición de peligro de Luke se activó, haciéndole girar la cabeza en la misma dirección. El pasillo estaba oscuro, pero todas las habitaciones estaban cerradas cuando comenzó a buscar, recordó Luke. Ahora, una de las puertas se abrió y una abominación de aspecto extraño estaba mirando fijamente a Luke. Era del tamaño de la cabeza de un hombre adulto, y su cerebro estaba al descubierto, con dos pequeñas patas unidas a la cabeza. En el momento en que sus dos ojos bulbosos se encontraron con los negros de Luke, abrió la boca y vomitó un líquido negro con un sonido de gorgoteo. NYX, dijo Luke abriendo mucho los ojos. Abrió la puerta de una patada. Toma las 6 y teletranspórtate. De la masa negra de líquido surgió una criatura monstruosa. Un escalofrío recorrió la columna de Luke. NYX podría usar descorrer una vez más, pero tomar la caja y teletransportarse le llevaría tiempo. Antes de eso, el gnomo los atraparía a ambos. Además, Luke necesitaría activar el Dawn Reductor para guardar la caja dentro de NYX. Eso la dejaría inútil en la próxima pelea. Rúgido oh. Vamos, rugió Luke, lanzándose hacia adelante y chasqueando los dedos. El gnomo de piel negra salió disparado a través del pasillo y lanzó un puñetazo. Maldiciendo, sangrando y dividiendo el espacio, NYX voló hacia el interior. ¡Bom! Capítulo 36, Villán de Condon vs Gnomo de nivel superior. El poder detrás del golpe del gnomo de nivel superior fue tan inmenso que abrió un agujero en el techo del corredor, subió y explotó desde la pared más externa del hospital. Aparecieron grietas en la estructura gigante, haciendo que todo el hospital temblara como una hoja. Del agujero abierto en la tierra, una figura salió corriendo. La sangre había bañado el rostro de Luke, cegándole la vista. Su abrigo blanco también estaba salpicado de puntos rojos. Luke aterrizó en el estacionamiento, giró sobre sus pies y recuperó el equilibrio. Apenas había levantado la cabeza cuando, con un estruendo rugiente, el gnomo salió disparado del mismo agujero y aterrizó frente a él. Un gruñido loco escapó de la boca del gnomo sin ojos. Levantó sus dos brazos gigantes y se abalanzó sobre Luke, intentando agarrarlo. La intuición se había vuelto loca en la mente de Luke, un fuerte dolor de cabeza sacudía su visión. A pesar de las circunstancias extremas, su cuerpo recordaba las artes marciales asesinas de Sand, parecía que las recordaba demasiado bien. La poción del merodeador no había convertido a Luke en un superhumano, ya que apenas le había dado suficientes puntos para que su resistencia aumentara por encima de un valor promedio en esta sociedad de dones. Sin embargo, combinado con la monstruosa destreza que le otorgó a Luke, y con su cuerpo ya preparado para la lucha debido al entrenamiento de meses con un asesino, algo extraordinario estaba sucediendo ahora mismo. El gnomo era extremadamente rápido, pero carecía de inteligencia.
Luke tenía la inteligencia y la experiencia justa para superar la inmensa brecha de poder. En el momento en que las manos del gnomo vinieron a agarrarlo, Luke se dobló hacia atrás sobre sus rodillas tanto que pareció inhumano. El aire chisporroteaba arriba mientras las manos del gnomo no agarraban nada más que el vacío, dejando su abdomen indefenso. Girándose hacia atrás, Luke pateó el suelo, activando la visión espiritual. El cuerpo de piel negra del gnomo se iluminó en su visión, partículas espirituales doradas se reflejaron en sus ojos. Super fuerza y regeneración, Luke analizó en una fracción de momento mientras leía la ubicación y congestión de las partículas espirituales en el cuerpo del gnomo. Cancelando la visión espiritual y poniendo la espalda en ella, Luke golpeó al gnomo justo en la ingle. ¡Arg! El gnomo dejó escapar un gruñido retorcido, retrocediendo unos pasos. Bajó la cabeza de golpe, con la saliva goteando de su boca. En un ataque de locura, golpeó al insignificante objetivo. Gnomo era mucho más rápido que Luke. Sin embargo, con la ayuda de Danger Intuition, vio venir el golpe sin esfuerzo y apenas logró esquivarlo. Y, una vez más, cerró el puño con su mano izquierda y golpeó la misma zona, hundiendo aún más los nudillos de sus guantes reforzados con aleación. El gnomo permaneció inmóvil, sin emitir sonido alguno, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Entonces, con un golpe sordo, sus rodillas tocaron el suelo. Ahora. Luke se dio la vuelta y echó a correr. No era el momento de enfrentarse a un monstruo como Gnomo, pues sabía perfectamente que no podía con él. Mientras saltaba el muro del estacionamiento, dos ratas lo alcanzaron y se subieron a sus hombros. Luke se sorprendió al sentir que los dones otorgados aún no conectaban a través de los hilos espirituales. A pesar de la explosión que casi destruyó el hospital, las dos ratas sobrevivieron. «Esos son ratas», comentó Luke. ¡Bom! La tierra tembló bajo sus pies. Luke miró por encima del hombro y vio una nube de polvo que se elevaba decenas de pies en el aire. Uno a uno, todos los coches comenzaron a explotar, lanzados de un lado a otro como si algún titán los levantara como si fueran un juguete. Atravesando la pared como si fuera papel, el gnomo lo miró no solo con locura, sino también con odio y venganza. ¡Ar! El gnomo corrió hacia Luke, destruyendo todo lo que se cruzaba en su camino. Apretando los dientes, Luke saltó del paso elevado mientras los autos tocaban la bocina en pánico detrás de él. Connex, como su ruta de escape, solo le había otorgado a una de las dos ratas un don relacionado con el escape. Ahora, necesitaba otorgarle otro don a una de ellas si quería tener alguna esperanza de sobrevivir a este monstruo. Además, la teletransportación era un don muy complejo que requeriría que primero otorgara inteligencia, algo que Luke no podría haber permitido, dado que NYX ya reclamaba muchos de sus puntos espirituales. Entonces, cuando tocó una rata, Luke chasqueó los dedos, activando el don otorgado. Una de las dos ratas sobre sus hombros saltó hacia atrás y corrió en la dirección opuesta. En el siguiente momento, comenzaron a aparecer protuberancias de carne por todas partes. No pasó ni una fracción de segundo para que la rata creciera hasta alcanzar el tamaño de un niño pequeño, con una apariencia monstruosa. Le crecieron colmillos tan largos como los de un tigre, pero mucho más afilados, y sus ojos ya estaban a punto de explotar, exudando un brillo rojo. La mutación fue tan desastrosa que, en el momento en que esta rata gruñó, la mitad de su cara explotó. Pero esto era lo mejor que Luke podía esperar en ese momento. Como una bola de ira condensada, la rata se disparó hacia adelante. Con poderosos saltos, el gnomo casi alcanzó a Luke, quien corría a pie. De repente, la rata mutada se aferró al gnomo y comenzó a morderlo. El gnomo, que ya se retorcía de dolor en la ingle, agarró a la rata y la apretó. La mitad inferior de la rata explotó con un chapoteo,
como si esperara un estímulo externo. Sin embargo, para sorpresa del gnomo, la rata se volvió más feroz. Gruñendo aún más fuerte y feroz que el gnomo, comenzó a masticar incluso más rápido que antes. En cuestión de segundos, mientras el gnomo luchaba, el cuerpo restante de la rata mutada ya había entrado en él, desapareciendo dentro del enorme cuerpo. Rugiendo de dolor mientras la rata se comía al gnomo desde adentro, golpeó su propio cuerpo, destruyendo todos los pilares que sostenían un paso elevado. Con un estruendo ensordecedor, el paso elevado se derrumbó y algunos coches quedaron atrapados en él. ¡Mierda!, Luke maldijo. No por el paso elevado, sino porque había sentido la rata explotando en el cuerpo del gnomo. Sin esperar más, Luke chasqueó los dedos una vez más. Otorgamiento de don exitoso. Quirk, reemplazar. Complejidad, A. Consumo. Espíritu 72. Resistencia 20. Tiempo de contacto, 7 segundos. Tiempo de activación, 10 minutos. Quirk, visión lejana. Complejidad, C. Consumo. Espíritu 18. Resistencia 10. Tiempo de contacto, 2 segundos. Tiempo de activación, 34 minutos. Luke había querido usar reemplazar para el caso en que necesitaba sacar algo a lo que no podía acceder desde espacios reducidos sin causar molestias. Ahora tendría que convertirse en su principal ruta de escape. Sin embargo, la rata no podía ver más allá de unos pocos pies. Ahí es donde Farvegen entró en escena. Mientras tanto, desde atrás, emitiendo una voz que hacía picar los huesos, el gnomo apareció de entre los escombros con un agujero gigante en el pecho. Cuando aterrizó unas docenas de pies detrás de Luke, el agujero ya había desaparecido. Pero por la forma en que el gnomo se frotaba los dientes al sentir a Luke frente a él, casi parecía como si el enorme dolor le hubiera otorgado inteligencia. Inteligencia de la que carecía la rata que se agarraba al hombro de Luke. Siguiendo su instinto animal, la rata se fijó aleatoriamente en una luz brillante y pulsante sobre el vehículo policial en el corazón de la ciudad, a una milla de su posición. Y luego reemplazó el objeto en su visión. Capítulo 37. Partículas espirituales rojas. Llega Mirko. Mientras el coche de policía y Luke intercambiaban posiciones, también intercambiaban el impulso que llevaban. El coche de policía debía estar persiguiendo a algunos villanos, porque cuando el espacio se distorsionó alrededor de Luke, él se encontró siendo arrojado hacia adelante a gran velocidad. A diferencia del coche de policía, no tenía frenos para detener su impulso. Sin mencionar que ni siquiera podía ver lo que estaba pasando. Justo después de usar el quirk, la rata en su hombro explotó, cubriendo su rostro con sangre y suciedad. Con un silbido resonando en su oído, Luke se estrelló contra la parte trasera de un coche, rompiendo el espejo. Grieta. Había tanta potencia detrás del choque que el conductor perdió el control y se estrelló contra otro automóvil, iniciando una cadena de colisiones. Mientras los bocinazos y los pitidos de alarma causaban estragos alrededor de Luke, él se levantó, sujetándose la espalda. Incluso si no hubiera sido médico, podría haberse dado cuenta, con solo palparlo, de que se había roto algunos huesos. Gimiendo y mordiendo el dolor, Luke observó el caos que lo rodeaba. La gente ya estaba en pánico con solo verlo, pues cada centímetro de su torso estaba cubierto de sangre. Era solo cuestión de tiempo para que los héroes profesionales llegaran al lugar y lo capturaran. Sin más formas de vida que le otorgaran dones, ni siquiera sería capaz de resistirse. Espero que NYX haya llegado a casa sana y salva, pensó Luke, casi arrastrándose hacia un callejón. Debe haber.
La mente de Luke zambaba como si un misil hubiera estallado allí. No imposible. ¡Boom! A unos 100 metros de Luke, un meteorito negro cayó y la onda expansiva de polvo derribó todos los coches estrellados que estaban a su alrededor. Desde el cráter, el gnomo de piel negra salió caminando, con saliva espumosa en la boca. El cuerpo de Luke se quedó paralizado al mirar al gnomo. No podía creerlo. Debido a su impacto en la guerra final en su vida anterior, los científicos del Sitio Azul habían investigado extensamente para contrarrestarlos si alguna vez resurgían, según las órdenes del señor Rey Hiro. Por coincidencia, Luke también había aprovechado su investigación y había obtenido una idea más profunda de los gnomos. Así fue como, con solo una mirada, Luke pudo identificar qué dones poseía este gnomo basándose en el patrón de partículas espirituales. En su vida anterior, podría haber hecho lo mismo realizando un análisis exhaustivo y aprendiendo el patrón de los factores Quark. Sin embargo, la visión espiritual pasó por alto todo, permitiendo que Luke viera la fuente misma, ya que los factores Quark no eran más que una manifestación física de las partículas espirituales. Y por eso Luke quedó sorprendido más allá de toda medida. Se suponía que los gnomo eran luchadores sin mente con múltiples dones. Tenían 5 niveles: inferior, medio, superior, casi de gama alta y gama alta. Entre estos, solo los gnomos de alto nivel, que estaban creciendo bajo el Hospital General Yaku, serían capaces de pensar por sí mismos. Pero, cuando Luke miró al gnomo que estaba allí de pie, mirándolo, supo que algo había cambiado. Este gnomo no tenía inteligencia hace unos momentos. Ahora. $*% y @. Luke oyó el gruñido incomprensible y un escalofrío le recorrió la columna. Involuntariamente, como se había convertido en una memoria muscular para él en estos días, activó la visión espiritual para simplemente mirar al gnomo. No. Disperso entre las motas doradas de luz, un enrojecimiento sangriento miraba fijamente a Luke. A diferencia de las partículas espirituales azules que había visto dentro de Midoriya, las partículas espirituales rojas no coexistían con las motas doradas, sino que también las estaban corrompiendo activamente. Cualquiera que fuera la partícula espiritual dorada con la que chocaran las rojas, también se volvía roja en el acto. No solo eso, sino que 2 manchas de partículas espirituales rojas estaban centradas en el cerebro del gnomo, como ojos. Luke sintió que caía más profundamente en la nada. Su piel estaba siendo arrancada de su cuerpo, sus músculos abandonaban los huesos y su médula ósea también estaba siendo arrancada. Los ojos de Luke casi se salieron de sus órbitas y explotaron en una niebla húmeda. Sin embargo, tras el grito de Mess Justice, y según su experiencia, canceló la visión espiritual justo después de echar un vistazo. Una mirada. Una mirada y Luke se encontró de rodillas, tratando de olvidarse del gnomo mientras usaba la cogitación para no perder el control. Mientras Luke respiraba profundamente, sus ojos perdieron el foco y el dolor le apuñaló los costados. El gnomo se acercó a él y se quedó allí, mirando hacia abajo. Los oídos de Luke zumbaban, pero de alguna manera, miró hacia arriba. El gnomo lo miraba fijamente con sus ojos invisibles. Así que eras tú antes, dijo el gnomo, con una voz que sonaba como 2 cuchillos frotándose. ¿Mi hermana te incitó a hacer esto? Luke sonrió. Apenas había oído la abominación. Tampoco parecía tener sentido gritarle. En su mente, la señorita Justicia le gritaba que corriera. ¿Pero cómo? Ni siquiera sentía las piernas. Hay algo extraño en ti, dijo el gnomo, inclinándose sobre Luke. No puedo sentirla, pero no importa. El gnomo levantó su enorme mano como si fuera un martillo. Cualquiera que fuera, o quien sea,
que estaba controlando al gnomo ahora parecía haber renunciado a obtener más respuestas y decidió simplemente matar a Luke. El puño cayó. Luke dejó escapar un último suspiro. Alguien gritó detrás de él. Luna, el viento se arremolinaba, y su voz parecía una descarga salvaje de adrenalina. A toda velocidad. Luke ni siquiera pudo ver cuántas patadas recibió el gnomo. Pero sí vio al gnomo siendo arrojado hacia atrás como una bala, con el brazo colgando a un lado. ¡Bú! Rumi Usagiyama, héroe conejo, Mirko, el actual héroe número 5 en Japón, sonrió salvajemente cuando sintió la reacción de patear al villano. Fue como patear un bloque sólido de hormigón si el hormigón estuviera hecho de carne. Eso no tenía sentido. Jaja. La sonrisa de Mirko se ensanchó, encontrando la analogía graciosa. Oye. ¿Estás? Estaba a punto de mirar hacia atrás cuando, gruñendo como una bestia loca, el villano salió de los escombros. Los ojos de Mirko se entrecerraron cuando vio el brazo desgarrado regenerándose justo frente a ella. Así que puedes regenerarte, ¿eh? ¿Te crees algo resistente? A ver si sobrevives a esto. Los pies de Mirko se hundieron en el camino agrietado. Con un estallido sordo, sus muslos se hincharon y sus músculos se tensaron como cables de acero debajo. Entonces, cuando el gnomo se abalanzó sobre ella gruñendo, ella se lanzó hacia adelante a una velocidad muchas veces mayor. Luna. El gnomo golpeó. Mirko desapareció. La próxima vez que apareció, estaba encima del gnomo. Girando salvajemente como una rueda de carreta, su pie aterrizó sobre la cabeza del gnomo, plantándolo en el suelo con un estruendo ensordecedor. Caer. Cuando el polvo se asentó, el gnomo apareció a la vista. Yacía de rodillas, con la mitad del cuerpo colgando hacia un lado. Era como si alguien lo hubiera atravesado con una espada desde el hombro hasta la cintura. Su carne se estaba regenerando, pero incluso la regeneración tenía su límite. Ja, se burló Mirko, estirando los pies. No tan fuerte, ¿verdad? La heroína número 5 no pudo completar sus palabras cuando una cosa negra cayó del cielo y aterrizó justo frente a ella. ¡Bú! De la nube de polvo, salió otro gnomo, de un tamaño mayor que el que estaba muriendo frente a Mirko. Sois dos. Jaja. Mirko se disparó por el aire, ganando impulso, y pateó al nuevo villano antes de que pudiera procesar lo sucedido. Sin embargo, al momento siguiente, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Sus pies se habían hundido profundamente en el gnomo y sus músculos se retorcían por todo el cuerpo. Pero ni siquiera parecía haber sentido la patada. El gnomo agarró la pierna de Mirko, la levantó y la arrojó hacia un edificio. Y todo el edificio se derrumbó encima de ella. Capítulo 38. Llega Omar Plus Ultra. Después de arrojar a Mirko como una piedra y hacer que un edificio de varios pisos cayera sobre ella, el gnomo recién llegado se acercó al gnomo que yacía en el suelo. El gnomo que el héroe profesional número 5 había partido por la mitad se había regenerado, pero todavía estaba de rodillas, babeando profusamente. Ya no había en él ningún signo de inteligencia ni siquiera el más leve indicio de sensibilidad. Al parecer, al recién llegado le ocurrió lo mismo. El gnomo con la boca como un pico de pájaro ignoró a los héroes profesionales que se congregaban en sus inmediaciones y atrapó a sus hermanos. Era como si hubiera llegado solo para llevárselos. De todos modos, no había muchos héroes profesionales en esta zona. Los que llegaron a tiempo vieron al gnomo con boca de pico matar a un héroe de un solo número. Entonces hicieron lo que pudieron en ese momento para evitar que los civiles se convirtieran en daños colaterales.
Para sorpresa de todos, un grito inhumano hizo volar los escombros del edificio. Jaja, rió Mirko con una sonrisa maniática. Creí que me habías matado, ¿verdad? Su cabeza estaba cubierta de sangre. Su espalda estaba hundida. Mirko salió de entre los escombros, dejó escapar un suspiro y cruzó el espacio a toda velocidad. Ella le lanzó una lluvia de patadas al gnomo con su boca de pico, y los estruendos y explosiones sacudieron la tierra. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no parecía que el gnomo estuviera resultando herido en absoluto. Algo se quebró dentro de Mirko y la sonrisa en su rostro se amplió. Oye villano, los músculos de sus muslos se tensaron, sus orejas de conejo escupieron sangre. ¿Has oído estas palabras antes? Luke arrastró su cuerpo hacia el callejón y se desplomó contra la pared, respirando profundamente. Cuando el héroe conejo, Mirko, llegó para salvarle el trasero, instantáneamente se dio cuenta de algo. El gnomo ya había perdido toda su inteligencia después de pronunciar esas palabras. Sin embargo, esas partículas del espíritu rojo, esas palabras, ese descarte de todo lo que había sentido en el gnomo todavía se repetían en su mente como cánticos. ¿Qué fue lo que tomó el control del gnomo en ese momento? Luke no había escuchado nada parecido en su vida anterior. Si hubiera habido casos en los que gnomos de repente adquirieran inteligencia, y especialmente los que estaban por debajo del nivel superior, seguramente habría habido registros al respecto, ¿no? Pero este sentimiento de pura maldad y locura. Luke recordó el enrojecimiento en los ojos de Bakugo antes de matarlo a él y a su familia en su vida anterior. ¿Fue esto lo mismo? ¿Esas partículas del espíritu rojo también habían corrompido a Bakugo? A pesar del dolor de cabeza, Luke sentía que las preguntas lo ahogaban. Había perdido demasiada sangre. Apenas sentía nada de cintura para abajo. Lo único que sentía eran las costillas rotas clavándose en sus músculos. Él se estaba muriendo. Pero Mirko moriría primero, lo sabía. ¿El gnomo recién llegado? Luke lo había reconocido. También era un nivel superior, pero lo habían creado especialmente para contrarrestar a All Might, otorgándole no solo super regeneración sino también absorción de impactos. Para Mirko, un héroe profesional basado en lo físico, no podría haber peor oponente. De repente, Luke sintió humedad en las puntas de sus dedos. Desconsolado, miró hacia abajo y encontró un perro lamiendo la sangre que se había acumulado en sus nudillos. Simultáneamente, el gnomo, que muy bien había sido poseído o controlado, seguía apareciendo en su mente como un recuerdo. Un recuerdo enojado e impotente. Fuego quemándola. Delante de él. Levantó su mano temblorosa y la puso sobre la cabeza del perro durante 20 segundos. Lo siento mucho, se disculpó, saboreando la sangre. ¿Pero has oído las palabras? Una niebla blanca se desprendía de la espalda de All Might. No podía recordar la última vez que había presionado tanto a One for All después de que All for One lo lesionara años atrás. Ahora que ya le había pasado One for All al joven Midoriya, era como si estuviera quemando cenizas dentro de él. La sangre le salía a borbotones de la boca. Detrás de él, explosiones sónicas sacudieron el espacio. Almec solo esperaba que la niña llegara a tiempo. Recordó a Mirko. La chica era fuerte, pero un poco impulsiva. No sabía cuándo parar, pero eso también la convertía en una buena heroína. ¡Bom! All Might levantó la cabeza de golpe al ver una nube de polvo elevándose en el cielo. Para que él lo viera incluso aquí, cuando ni siquiera estaba en la ciudad, ¿qué tipo de destrucción estaba viendo? Dejando escapar un gruñido, All Might pateó el suelo nuevamente y el entorno se desvaneció en un borrón.
En cuestión de segundos, cruzó la distancia, aterrizando en el corazón de la ciudad con un estruendo. En el momento en que su visión recorrió los alrededores, la ira hirvió en sus ojos azules como nunca antes. Dos villanos de piel negra, ambos con sus cerebros expuestos, estaban parados hombro con hombro en un lado. Al otro lado, Mirko estaba tendida en el suelo, con su mano derecha doblada en un ángulo extraño y su cabeza hundida profundamente en los escombros. Sin embargo, de alguna manera, ella los miraba, todo su cuerpo temblaba mientras trataba de levantarse. Tranquilo, joven Mirko, dijo Omar, con el cuerpo humeando de ira y una niebla blanca. ¿Por qué preguntas? Porque estoy aquí. Almec cerró el puño y simplemente desapareció. Detroit. Como un espectro blanco-amarillo, Omar apareció frente al gnomo con boca de pico y lo golpeó. Aplastar. No hubo explosiones exageradas ni escenas del enemigo saliendo volando. Para inmensa sorpresa de Omar, todo su ataque de máxima potencia fue crear ondas en el cuerpo musculoso del villano. ¿Absorción de impactos? Omar lo adivinó. Lo adivinó un poco demasiado tarde. Aprovechando la cercanía a Omar y siguiendo las órdenes de matar a todo lo que se cruzara en su camino y que pudiera impedirle retirar al gnomo herido, el gnomo con boca de pico lanzó un puñetazo. Y el puñetazo aterrizó justo en el costado izquierdo de Omar, exactamente donde All for One lo había herido mortalmente. Una corriente recorrió la columna vertebral de Omar. Su mano izquierda regresó instantáneamente a su forma escuálida original. Las rodillas de Omar golpearon el suelo y sus ojos casi se pusieron en blanco. Ya había extinguido al máximo las brasas del One for All que aún quedaban en su cuerpo. El golpe repentino fue como el último clavo en el ataúd. Al verlo así, los héroes profesionales que miraban todo desde la distancia perdieron toda esperanza. El gnomo de boca aguileña alzó otro puño. El otro gnomo, aunque lentamente, se acercó a Mirko, quien finalmente había levantado la cabeza. Ni siquiera había dicho esas palabras cuando los dos gnomos se abalanzaron sobre ella. Jaja, se rió Mirko. Omar la miró por encima del hombro y sonrió. Jaja. Oye, villano, gritó Mirko, hundiendo los pies en el suelo, todavía agachada, con los muslos a punto de explotar. Tiene. Omar cerró el puño con su mano izquierda, haciendo que se abultara. El aire mismo chisporroteaba a su alrededor, sus ojos azules penetraban en las almas mientras miraba al gnomo. ¿Alguna vez has oído estas palabras? Además, Luke chasqueó los dedos, convirtiendo la forma de vida en un explosivo de masa equivalente. Ultra. Otorgamiento de don exitoso. Peculiaridad, TNT. Complejidad, S+. Consumo. Espíritu 170. Resistencia 50. Tiempo de contacto, 20 segundos. Tiempo de activación, 2 minutos. Lo que ocurrió a continuación fue una escena que se extendió por todo Japón como un virus transmitido por el aire. Justo cuando Omar y Mirko estaban a punto de ir más allá de sus límites, y justo cuando los dos villanos estaban a punto de aplastarlos con sus puños, un perro callejero salió corriendo del callejón, brillando de color rojo. De un gran salto, mordió la pierna de uno de los villanos. Luego, el perro comenzó a brillar cada vez más rojo, fracciones de segundo. Oh, mierda, maldijo Omar, usó todo su poder acumulado para agarrar a Mirko y huir. Detrás de él, el mundo se volvió blanco, cegando todos los ojos como si un pequeño sol se hubiera manifestado en el mundo. Y, mientras la nube en forma de hongo de puro fuego y furia se elevaba sobre la ciudad, el sonido entraba en sus oídos, reventando los tímpanos. ¡Bú!
Capítulo 39. Dr. Blast vs. Omad, un duelo de miradas. La ardiente destrucción consumía los edificios de la ciudad de Yaku, quemando todo a su alrededor. Afortunadamente, los héroes profesionales y la policía ya habían evacuado a los civiles con una habilidad inigualable. Desafortunadamente, la explosión ocurrió demasiado repentinamente para que todos pudieran reaccionar. Además, su magnitud no era pequeña. Como resultado, muchos héroes y policías dentro del radio de la explosión resultaron gravemente heridos. Por supuesto, habían evitado el destino de los villanos que se encontraban a quemarropa de la bola de fuego. 25 kilos de TNT habían destruido todo lo que Luke había conocido. Ahora, tendido en el centro de un cráter rodeado de edificios derrumbados, solo una pequeña parte de su pierna permanecía intacta por encima de la rodilla y alrededor de la cintura, quemada y crujiente. No solo él, sino incluso el gnomo con boca de pico, poseedor de los dones de absorción de impactos y superregeneración, también había recibido todo el impacto del ataque. Le faltaba la mitad de la cara, su mano derecha desapareció bajo el codo, y un tercio de su cuerpo había sido casi carbonizado. Sorprendentemente, la mitad restante de su rostro todavía estaba viva, lo suficiente como para regenerar un ojo roto momentos antes. Su rostro se regeneró seguido por su brazo, aunque la parte quemada de su cuerpo aún luchaba por recomponerse. Lentamente, el gnomo creado para enfrentarse a Omad mostraba su verdadero potencial. Omar apareció a lo lejos, cargando no solo a Mirko sino a otras personas. Al percatarse del desastre inminente, tomó a todos aquellos que podrían morir si permanecían en sus posiciones. La explosión había herido incluso a quienes se encontraban a cientos de metros, y los más cercanos sufrían heridas críticas. Ambulancias, vehículos policiales y de medios ya habían llegado al lugar, mientras el vapor se intensificaba alrededor de Omar como nunca antes. Manteniendo la sangre en su boca, bajó a la gente que cargaba y se arrodilló, respirando profundamente. Doblando una rodilla, Omar observó la destrucción y sintió cómo la ira hervía en su interior. ¿Quién podía ser tan desesperado como para causar tanto desprecio por la vida humana? La cabeza de Omar se giró y su mirada azul se entrecerró. «Suéltame», gritó Mirko mientras los héroes y personal médico la sujetaban. «Aún no he dicho esas palabras». «Tranquila, joven Mirko», dijo Omar. «Se acabó». En ese momento, el gnomo con boca de pico salió del cráter, cargando el trozo sobrante de su hermano. El fuego aún ardía a su alrededor y sus lenguas atacaban todo. Sin importar la temperatura ni las miradas aterradas, el gnomo se agachó y corrió en dirección opuesta. «Ah, no, no lo harás». Mirko se lanzó a través del fuego tras él, pero Omad no la detuvo. Sus heridas le impedían alcanzarlo. Era mejor rastrear hacia donde huía el villano. Al-Mekht, mirando a los héroes y civiles heridos, recordó al villano muerto sostenido por el gnomo y sintió un enorme agotamiento. Simplemente no podía decir quién había salido victorioso, héroes, villanos o nadie. Envuelto en una niebla humeante, Omad se puso de pie. «Lo dejo todo en manos de ustedes», sonrió, levantando el puño y provocando que el pueblo aplaudiera al ver el símbolo de la paz. Luego, perdiendo su forma muscular, se lanzó hacia donde había visto al villano. Locke. NYX voló cerca del lugar de la explosión, graznando, con un ojo cerrado y sangrando. La otra ala permanecía abierta solo para no perder la orientación. Después de arrojar la caja robada en la habitación de Luke a través del espacio dividido, no había usado la puerta de teletransportación. Las circunstancias la habían obligado a ocultarse en una caja. Al salir, Luke ya había superado los 100 metros de distancia. Por ahora, debía encontrarlo. Sintiendo un toque de blancura en un callejón, NYX se lanzó hacia él. Luke estaba tendido contra una pared, cubierto de inmundicia. Luke le golpeó la cara con sus alas, entre lágrimas y sangre. «Despierta». Luke entreabrió los párpados y esbozó una pequeña sonrisa.
Sabía que eras tan estúpida como para venir a por mí. Idiota. NYX lanzó sus alas a su alrededor. Después de un rato, NYX clavó sus garras en Luke, intentando mantenerlo despierto. Primero descansarían, luego se recuperarían. El tiempo límite de descorrer había expirado, y Luke tuvo que otorgarle nuevamente el don, casi desmayándose. Mordiendo el abrigo de Luke para soportar el dolor, NYX cortó con su ala el espacio. Cuando el espacio se dividió de arriba a abajo, el ala de NYX cayó sin vida sobre su costado. Luke no dijo nada, debían irse antes de que la policía registrara cada rincón. Conteniendo las ganas de vomitar por la suciedad, se puso de pie, espalda contra la pared, cuando oyó un crujido. ¿Qué se rompió ahora?, preguntó con ironía, mientras la voz de Miss Justice resonaba en su mente con alegría. Luke comprendió al instante, el núcleo del método de un merodeador era robar, pero no bastaba robar sin propósito ni pasión. Él había robado información crucial por su determinación de desentrañar misterios de su vida anterior, sobreviviendo en circunstancias extremas. Fue su mayor logro como merodeador. De repente, su intuición de peligro se activó, aunque no tan mortal como al sentir al gnomo. Luke arrojó a NYX al espacio dividido y se dio vuelta. Sus miradas se encontraron, una bata blanca manchada de sangre frente a humeantes nieblas blancas. Dr. Blest, dijo Omar apretando los dientes, sin poder permitirse perder su musculatura. ¿Cómo sabe de All for One? ¿Quién es usted? Podría morir. Luke rió entre dientes. Las brasas que llevas dentro, Omar dijo, retrocediendo y fundiéndose en la oscuridad, arden con la fuerza suficiente para ver el futuro. Conmocionado, Omar perdió finalmente su forma muscular y cayó de rodillas, tosiendo sangre. Quienquiera que fuera este hombre, no solo sabía sobre All for One, sino también sobre One for All. La revelación lo golpeó como un rayo, y la pregunta del Dr. Blest sembró incertidumbre en su mente. Y con esa incertidumbre, Omar se hizo la pregunta más desconcertante. ¿Era este Dr. Blest un villano o algo peor? Capítulo 40, Consecuencias, caja número 6. Mañana. En la sala de estar, Luke, Aina, Rikuya y Sand miraban la televisión mientras el reportero detallaba los eventos de la noche anterior. Las cosas parecían haber tomado un giro drástico y alejado de la verdad. No se hizo mención del sótano debajo del Hospital General de Jakku. En cambio, mostraban un túnel gigante atravesando todo el hospital, como si alguien hubiera entrado por un lado y salido por el otro. El Hospital General de Jakku se convirtió así en otro daño colateral, no en el punto de partida. Luke se dio cuenta de inmediato de que el Dr. Kyudai debió sellar el acceso al sótano para mantener el laboratorio en secreto. Para el villano, Luke bien podría ser un intruso que no sabía dónde había entrado. Además, el laboratorio en el sótano era demasiado grande e importante como para ser ignorado. Presentar el hospital como un edificio más dañado por los villanos fue la mejor estrategia, desviaba sospechas y generaba simpatías. Los medios incluso relacionaron a los dos villanos con el incidente de Metal Puppets. Ambos aparecían como criaturas mutadas con cerebros expuestos mientras los canales mostraban sus videos. Luego mostraron a los Metal Puppets, menos horripilantes pero igual de repugnantes. Así, en una serie de conclusiones infundadas, el orquestador del incidente de las metamarionetas fue visto también como el villano detrás del incidente de Jakku, causando caos con sus brutales marionetas. Luke se llevó una mano a la cara y negó con la cabeza. Lo único positivo, no se mencionó al Dr. Blest. Omar debe haberse dado cuenta de que no estoy detrás de los villanos que atacaron Ciudad Jakku, pensó Luke mientras bebía leche. Pero seguro compartió detalles sobre el perro y mi apariencia con las autoridades. Necesito tener más cuidado, sobre todo con NYX. Luke había estado realizando cacerías nocturnas con Sand,
asesino a tiempo parcial contratado por el gobierno, ganando experiencia. Sin embargo, por desconfianza hacia quienes tenían quirks, especialmente tras su regresión, nunca usó la bioalquimia al máximo. Podría decirse que fue recién ayer cuando se entregó por completo. Para alguien que había pasado una década encerrado, la noche anterior fue una revelación, mostrando cuántas cosas podrían salir mal. Luke. Sand le puso la mano en el hombro. ¿Estás bien? Luke notó que llevaba un rato con un vaso de leche vacío. Lo dejó y sonrió. Me quedé atónito con la aparición de Omar enseñando en la UA. Me pregunto cómo llegó a Ciudad Yaku. Los villanos no pudieron haber llegado hace horas. Es como si Omar supiera que algo así pasaría, ¿no? Aina lo miraba fascinada. Rikuya, leyendo noticias sobre el incidente de Yaku, hizo una pausa y entrecerró los ojos. Sanda sintió interiormente, consciente de la astucia de Luke. Llegar a esa conclusión con la información disponible no era sorprendente. Además, Sand siempre estaba cerca de la mansión y no había visto actividad extraña en la habitación de Luke. Sabía que el chico no había desarrollado su quirk para crear monstruos gigantes de piel negra. Y Luke aún parecía ágil y sin fatiga. Sin un quirk de curación de alto nivel, eso habría sido imposible. Al ver que los hombros de Sand se relajaban, Luke suspiró aliviado. Sand no sabía que, tras una década de autocuración bajo quirks, Luke había adquirido un toque y podía fingir emociones, como fatiga extrema. Anoche, cuando él y NYX regresaron, ambos se desmayaron al instante. Por la mañana, Luke encontró tiempo para otorgarle a NYX un quirk curativo que ella usaría en él. El problema, NYX no podía usar su quirk en sí misma. Después de curar a Luke, se desmayó nuevamente. Aunque él parecía completamente curado, algo fallaba en su resistencia, lo que obligaba incluso a Miss Justice a modificar cómo mostraba las estadísticas. Estadísticas benditas. Quirk Bao Alquimia. Espíritu, 310. Resistencia, 105/170. Luke sabía que sanar requería resistencia. Antes pasaba desapercibido porque tenía poca, pero tras la poción del merodeador y la curación posterior de NYX, los eventos de la noche anterior dejaron huella en sus estadísticas. Recuperaba resistencia, pero apenas un punto por hora. Si repetía esfuerzos como los de anoche, podría perder parte de su resistencia permanentemente. Vamos, dijo Sand. Hoy los acompaño a la UA. Luke se limpió y respondió. Por favor, adelante. NYX todavía duerme. Vendré en unos minutos. TCH. Rikuya frunció el ceño antes de marcharse. Aina y Sanda sintieron comprensiblemente, todos entendían lo extraño que era NYX, así que la excusa de Luke era razonable. No llegues tarde, gritó Aina desde atrás. Sand lanzó otra mirada mesurada a Luke antes de seguirlos. En su habitación, Luke observó a NYX, todavía con las piernas en alto y las alas extendidas. Luego sacó de debajo de la cama una caja de archivos etiquetada, número 6. Para sorpresa de Luke, no había cámaras ni dispositivos de vigilancia en la habitación. Parecía la manera de su padre de reconocer que estaba listo para salir a la sociedad, aunque odiaba hacerlo. Luke abrió una carpeta titulada Vigilantes de Naruata. Sus ojos se entrecerraron. Dentro, varios archivos individuales. El rastreador. Pop asterisco step. Puño de nudillos. Sin leerlos, tomó otra carpeta, abeja reina. Archivos dentro. Queen Achizuka.
Abeja asterisco pop. Abeja reina. Luego, una carpeta más grande, Dylan Factory. Desencadenar. Villanos instantáneos. Villanos de nivel superior. Número 6. Había más archivos, pero esas 3 carpetas eran el contenido principal, detallando personas relacionadas con eventos pasados y con el número 6, quien había orquestado todo bajo órdenes de All for One. Tomando aire, Luke comenzó a revisar cada archivo uno por uno. No podía creerlo. Contemplaba el primer gnomo creado por el Dr. Kyudai, y luego todas las personas involucradas en eventos recientes, incluyendo al número 6. No es tan lejano en el pasado, pero ¿qué relación tiene conmigo? ¿Por qué es lo más valioso según mi espiritualidad? Esto es lo que necesitamos, bendito. ¿Qué pasa, señorita Justice?, preguntó Luke. ¿Me perdí algo? Eso no lo sé. No has cumplido ciertas condiciones. Los ojos de Luke se entrecerraron y de repente se abrieron de par en par. ¿Tiene esto que ver con la sorpresa que mencionaste antes? No y sí. Lo sabrás pronto cuando. Después de convertirse en aprendiz, Luke terminó la oración, recibiendo un asentimiento invisible de Miss Justice. Luke guardó la caja y despertó a NYX. Para avanzar, necesitaba la ayuda de Momo, algo que no podía lograr quedándose en casa. Solo esperaba que valiera la pena el misterio de la sorpresa de Miss Justice. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158. Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas, O8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350,
Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibriged. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo. Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Diou 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepengin 2321, Nikot 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, Yoar 1MS. Ciro-Omega 239, de los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoit, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97. Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230. Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calislo, Iturbe Díaz Ángel 7084, Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenobon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Camer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martínez 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebecayuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolo Flean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.